Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Washington, D.C., el crimen se había convertido en una epidemia. Las pandillas peleaban por el territorio de las drogas, dejando cadáveres a su paso. La Fuerza Policial Metropolitana estaba abrumada cuando la tasa de homicidios aumentó a más de 400 por año. Antes de que los oficiales pudieran frenar la ola de violencia, se convirtieron en los objetivos. Un asesino de policías andaba suelto y la policía acudió al FBI para detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1995, la capital de nuestra nación también era la capital del crimen. Ni siquiera la policía estaba a salvo. Mientras la Fuerza Judicial de Washington, D.C. apuntaba a los criminales, estos apuntaban a la Fuerza Judicial, incluso fusilando a los oficiales de patrulla. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. A medida que aumentaba el número de muertos, la policía de D.C. pidió ayuda a la FBI. Estaba todo listo para capturarlos y poner orden en una ciudad con problemas. Pero las cosas empeorarían antes de mejorar. Asesino de policías. El 10 de enero de 1995, en un restaurante de comida rápida en el noroeste de Washington, D.C., el oficial de policía metropolitana Vance Warren tomaba un descanso para cenar mientras trabajaba como guardia de seguridad medio tiempo. Se había convertido en una práctica común que las empresas contrataran a oficiales de policía uniformados y fuera de servicio para proteger sus establecimientos. Todos se sentían más seguros, clientes y empleados por igual. Nadie vio a la figura oscura retirarse en las sombras. 2 balas rozaron la nuca del oficial. Miró hacia la oscuridad en busca del tirador y luego pidió ayuda por radio. ¡Tenemos disparos! No sabía de dónde procedían los disparos, o si el tirador seguía fuera esperando para atacar de nuevo. Los oficiales que respondieron corrieron a la escena, pero el tirador no estaba a la vista. No hubo ningún intento de robo. Al parecer, el único propósito del tirador era matar al oficial. A partir de los relatos de testigos, la policía concluyó que el tirador actuó solo. El equipo forense recuperó 2 balas calibre .32 del interior del restaurante. No se encontraron casquillos en la escena. Aunque el oficial Vance Warren sobrevivió al tiroteo con heridas leves, otros no tuvieron tanta suerte. Menos de 2 meses antes, el 22 de noviembre, un miembro de una pandilla entró al cuartel de la policía del Distrito de Columbia con un arma y comenzó a disparar. En un instante, un sargento de policía y 2 agentes federales murieron. Otros 4 resultaron gravemente heridos. Sin posibilidad de escapar, el asesino se disparó. La policía no pudo evitar sospechar que los disparos estaban relacionados de alguna manera, a pesar de que no había evidencia que relacionara el ataque del oficial Warren con el tiroteo en el cuartel de la policía. El intento de asesinato del oficial pareció ser un incidente más en una guerra de escalada contra las drogas y el territorio. La policía metropolitana estaba agobiada por el nivel de violencia y el abrumador número de casos. Con al menos un asesinato ocurriendo cada día, los detectives de homicidios no podían mantenerse al día. Para el detective Lauren Ledmond y sus colegas, su ciudad estaba acosada. Nos montamos en la ola de epidemia de crack que entró, cobró un alto precio a nuestros ciudadanos en la tasa de asesinatos. Teníamos una gran cantidad de casos, mucha violencia. Escalamos a la posición de ser per cápita uno de los peores estados de la nación.
estaba por empeorar aún más. El 17 de enero, a pocas cuadras de la Casa Blanca, el oficial de policía metropolitana Eric Hayes estaba en su patrulla. Un taxi se estacionó al otro lado de la calle. Mientras el oficial llenaba el papeleo, un hombre se acercó a su vehículo. Le disparó al patrullero 4 veces a quemarropa. Con heridas en su pecho, piernas y abdomen, el oficial Hayes salió de su vehículo. El taxista presenció los disparos. Lo reportó a su despachador. Acabo de ver al sospechoso corriendo por el callejón. Cuando el tirador huyó, el taxista le dio la vuelta a la manzana. En su escapada, el tirador se quitó la máscara y la chaqueta en un intento por cambiar su apariencia. Cuando el taxista dobló en la esquina hacia la siguiente cuadra, vio salir al tirador. Lo tengo. Oye, taxista, tú. Alertó a su despachador de que el tirador lo solicitaba. Sin darse cuenta de que el taxista había presenciado los disparos y lo había seguido, el asaltante entró. El conductor apagó discretamente su radio y el despachador notificó a la policía. Solo sigue derecho, amigo. Sigue derecho. Se emitió un APB para el taxi número 440. El conductor trató de mantener la calma, esperando que la policía encontrara su auto. En cuestión de minutos, los policías rastrearon el taxi. Sigue. El tirador dio una nueva dirección y le dijo que siguiera conduciendo. En un instante, el conductor pisó los frenos. Amigo, te voy a volar la cabeza. El agresor dejó su arma y corrió. Evadió a los oficiales que lo perseguían. La policía recuperó el arma, que contenía 6 casquillos usados, y pidió refuerzos para registrar el área. En la escena del crimen, el oficial Hayes luchaba por su vida. Arriba. Sobrevivió a la cirugía de emergencia, donde los médicos extrajeron 4 balas calibre .32. Un oficial llamó a una unidad forense para reunir pruebas. Limpiaron la escena del crimen. Antes de reunir cualquier material físico, fotografiaron toda el área. En el callejón encontraron la ropa desechada por el agresor, incluyendo una máscara de esquí negra. Esperaban que las pistas reveladas en el laboratorio pudieran dar con la identidad del tirador. Ante el temor de otro ataque en el punto ciego, el jefe de policía ordenó a todos los oficiales que patrullaran con un compañero y llamaron al FBI. Al agente especial Jay Abbott se le asignó el caso. Pero lo que había sucedido llevó a creer que, Dios mío, podíamos estar tratando con algún tipo de pandilla en DC, que simplemente decidieron encargarse de declarar la guerra a la policía y empezar a matarlos. La policía metropolitana contraatacó con los forenses. Enviaron toda la evidencia física obtenida en las escenas del crimen al laboratorio del FBI, uno de los principales laboratorios forenses del mundo. La ropa recuperada del tiroteo más reciente se envió a la unidad de fibra y pelo. Esta unidad trabaja con 2.500 casos al año en todo el país. El caso de disparos a policías de DC tenía máxima prioridad. Después de rasgar la ropa sobre una hoja limpia de papel blanco, se inspeccionó cuidadosamente la superficie en busca de artefactos. Un examinador descubrió un cabello en la máscara de esquí.
Cuando surgiera un sospechoso, una muestra de su cabello sería comparada con la encontrada. Una coincidencia sería vital en un procesamiento exitoso. El arma, los casquillos y las balas recuperadas fueron enviados a la Unidad de Armas de Fuego y Herramientas de Marcas del FBI. Los agentes necesitaban determinar si el revólver calibre .32 que había dejado el agresor era el arma utilizada para disparar a los oficiales. Cada arma posee ranuras de espirales distintas dentro de su cañón. Cuando se dispara una bala, esos surcos dejan una huella en el proyectil. Las ranuras de una bala nueva se compararían con las ranuras de las balas recuperadas para ver si correspondían. La muestra de la bala junto con los casquillos se remitieron a un analista para su examen bajo el microscopio de comparación. Las balas coincidieron. Esto confirmó que el revólver calibre .32 fue el arma utilizada en los 2 tiroteos más recientes. Los investigadores estaban buscando a un hombre. Para encontrar a su sospechoso, el FBI y la Policía Metropolitana llamaron a su único testigo ocular, el taxista. Le pidieron que proporcionara una descripción del agresor a un dibujante de la policía. Yo necesito que nos des alguna información. El taxista describió a un hombre afroamericano con complexión media y mandíbula cuadrada. La característica más distintiva que recordaba era que el tirador tenía aparatos en los dientes. ¿Algo sobre los labios, los dientes? Los investigadores contactaron a los dentistas y ortodoncistas del área para ver si reconocían al hombre en la foto como uno de sus pacientes. El material también se distribuyó a través de la televisión, los periódicos y los comercios locales. La recompensa provocó cientos de llamadas. El agente especial Jerry Bammel ayudó a trabajar en las pistas. Basado en las pistas que generamos, las llamadas que recibimos, las posibles identificaciones de los dentistas y ortodoncistas, identificamos aproximadamente 100 personas que podían ser sospechosas en el tiroteo de los oficiales de policía. Los investigadores trabajaron durante todo el día para reducir el número de sospechosos. Estábamos trabajando los 7 días de la semana en este caso porque tenía cierta urgencia, dado que un sujeto estaba acosando a oficiales de policía e intentando matarlos. Durante varios meses, los sospechosos fueron entrevistados y eliminados uno por uno. Los agentes y detectives no hicieron ningún arresto. Miles de horas de investigación no habían llegado a ninguna parte. Luego, el 26 de abril, el oficial John Movabilsky, de la Policía del Condado de Prince George, en Maryland, fue contratado para vigilar la licorería cerca de Landover, un suburbio del Distrito de Columbia. Un tirador enmascarado se acercó y le disparó a quemarropa. Descargó 16 balas. El policía no tuvo oportunidad. Luego tomó el arma 9 milímetros del oficial caído. Desde una esquina cercana, un testigo escuchó el tiroteo y pidió ayuda. ¡Ayuda! Pero llegaría muy tarde. El oficial Novabilsky murió instantáneamente. La policía de Maryland aseguró el área y entrevistó al testigo. No había motivo aparente, sin advertencia, y la víctima era un policía. El patrón parecía coincidir con los 2 tiroteos en Washington. Habían tremendas similitudes entre el asesinato del sargento John Novabilsky y los heridos de nuestros 2 oficiales de policía en Washington, D.C., en que un individuo se acercó a un oficial de policía sentado y sin provocación abrió fuego y le disparó al oficial.
Habían pasado 5 meses desde que le dispararon al primer oficial. Los agentes no estaban cerca de encontrar a su sospechoso y ahora lo buscaban por asesinato. La policía de Washington y los agentes del FBI recorrieron las calles buscando al agresor que había herido a 2 de sus colegas. Mientras continuaban buscando, la policía de Maryland hizo un arresto por el asesinato de su oficial. No había evidencia que relacionara al sospechoso de Maryland con los 2 ataques a la policía de D.C. El agente especial Jay Abbott creía que el atacante de D.C. seguía suelto y podía atacar de nuevo. Sentíamos que esta persona probablemente iba a intentar matar a otro oficial de policía en algún lugar de Washington, D.C. o en las cercanías, y eso nos dio una pausa para preocuparnos de por qué no pudimos seguir ninguna pista viable durante este tiempo. El 18 de mayo de 1995, mientras los investigadores continuaban su búsqueda en Washington, una joven de Maryland llegó al recinto del condado de Prince George. Herida y maltratada, Nadine McRae le explicó al oficial de policía que su novio la había golpeado. Acompañada de una amiga, Nadine McRae comenzó a detallar la viciosa agresión que recibió de la mano de Ralph McClain. Así que a las 9... El agente Bammel recuerda su severidad. McClain intentó matar a McRae la noche del 17, lo cual fue la razón por la que acudió a la policía el 18. La golpeó hasta dejarla inconsciente. También la drogó. La información que necesitaba... El oficial de policía del condado de Prince George emitió una orden de arresto acusando a McClain de intento de asesinato. Recomendó a Nadine se sometiera a un examen médico completo. Al salir, la amiga de Nadine le suplicó que le dijera al oficial la razón por la que McClain la había golpeado casi hasta matarla. Nadine dudó. Está bien. Tenía miedo de lo que McClain podría hacer si decía algo más. A regañadientes le dijo al oficial de policía lo que sabía. La noche en que apareció el bosquejo del sospechoso en las noticias 3 meses antes, se sorprendió al ver a McClain arrancándose los aparatos de los dientes. ¡Te vas a lastimar! ¿Qué estás haciendo? Ve a algún lugar y déjame en paz. Cuando lo interrogó, McClain le gritó que se ocupara de sus propios asuntos. Según Nadine, su novio, Ralph McClain, no solo fue responsable de los disparos en Washington, sino que también era un asesino de policías. Su novio le había dicho que tenían a la persona equivocada por el tiroteo que ocurrió en Landover, Maryland, con el oficial Novabilski. Ella proporcionó la pista que los agentes estaban buscando. De acuerdo, Nadine. Llamaré al otro detective que está llevando esto. Nadine McRae, tan renuente a hablar al principio, sabía que ahora no había vuelta atrás. Creo que se dio cuenta de lo peligrosa que era la persona y estaba muy dispuesta a cooperar con nosotros, porque creo que en ese momento también se dio cuenta de que su propia vida estaba en peligro ahora, habiendo revelado su conocimiento del tema. Los agentes ingresaron el nombre de Ralph McClain en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre Delitos, para averiguar si su sospechoso tenía alguna condena previa. Para el agente Bammel, la base de datos reveló que McClain no era ajeno al crimen. Tenía un largo historial de actividad criminal aquí en Washington, D.C., totalizando más de 20 arrestos. Esos arrestos fueron por algunos delitos menores, robos en tiendas, pero escalaron hasta agresión a un oficial de policía, también cargos por distribución de drogas. Los investigadores obtuvieron una orden de allanamiento para el apartamento de McClain. Fue un momento muy tenso entrar en esa residencia con la posibilidad de que él pudiera estar allí y con toda la tensión de darse cuenta de lo que podrían encontrar. McClain no estaba en casa. Los investigadores comenzaron a registrar el apartamento.
Revistas de supervivencia, manuales de armas y guías de operaciones terroristas estaban regadas por todas partes. Los materiales detallaban cómo llevar a cabo la vigilancia, ocultar movimientos y atrapar a las víctimas por sorpresa. Detective. En la sala de estar, el equipo forense descubrió una máscara de esquí negra similar a la que encontraron en el segundo tiroteo. Eso también encaja con la descripción. También descubrieron balas 9 milímetros, el mismo tipo utilizado en la agresión que mató al oficial de Maryland. En un gabinete encontraron más municiones, esta vez de un arma calibre .32. Eso es muy importante para nosotros porque el tirador del sargento Eric Hayes y el oficial Vance Warren usó un revólver calibre .32 en ese tiroteo. Además, se encontró un manual de un arma de asalto Mac 11. Adicionalmente, se encontraron muchos escritos de odio policial dentro de la residencia. Los examinadores forenses buscaron mechones de cabello para compararlo con el que se encontró anteriormente. El equipo tomó muestras de peines, sábanas e incluso del desagüe del lavabo del baño. Fibras. Ten mucho cuidado, no te caiga encima. Si los pelos del apartamento de McLean coincidían con el pelo recuperado de la escena del crimen, los agentes tendrían pruebas forenses contra el fugitivo. Más aquí, déjame sacar el resto. Armados con una fotografía del sospechoso, los detectives llamaron al taxista. Le pidieron que mirara una fila de fotos para ver si podía identificar a McLean como el hombre que le disparó al oficial Hayes. El detective de la Policía Metropolitana, Lauren Ledman, estaba allí para la alineación. El taxista siempre nos dijo, si alguna vez me muestras una fotografía del sujeto, lo voy a reconocer. ¿Saben si escuchas? Bueno, pero quiero decir, lo dijo con mucha pasión. Los investigadores le entregaron fotos al testigo una a la vez. Él estudió cada uno cuidadosamente. Cuando le entregaron la cuarta foto, todo el incidente aterrador lo inundó de nuevo. Estaba mirando a la cara de Ralph McLean. Estaba hablando con la imagen como si Ralph McLean estuviera allí. Él estaba hablando con él, con la imagen. Fue la mejor identificación que he visto. Digo, le estaba gritando a la foto. Los investigadores ahora tenían dos testigos que señalaron a Ralph McLean como el asesino de policías. La ciencia sería el tercer testigo. En los laboratorios del FBI, los examinadores comparaban las muestras de cabello extraídas del departamento de McLean con el pelo recuperado anteriormente de la ropa encontrada en el tiroteo del oficial Hayes. Era la pieza crucial que los investigadores necesitaban para conseguir una orden de arresto para Ralph McLean. En ese momento estábamos armados con evidencia muy seria. Teníamos a la novia con la confesión, el cabello, y redactamos una declaración jurada para la firma del juez de la Corte Superior. En medio de la noche salimos y conseguimos la orden. Pero primero tenían que encontrar a McLean. Los investigadores recorrieron todos sus lugares habituales. El presunto asesino de policías aparentemente había huido del área y los agentes no tenían idea de hacia dónde se dirigía. Ralph McLean era buscado por dispararle a 3 policías en y alrededor de Washington, D.C., matando a uno. Había pasado un mes desde el último tiroteo y los investigadores no tenían pistas sobre su paradero. Para encontrarlo, buscaron la ayuda de su novia, Nadine. Estaba bajo constante protección policial, ya que McLean había intentado matarla. Nadine habló con McLean a través de su teléfono celular. Bien. No sabía que los investigadores estaban escuchando. ¿Quieres que nos veamos? A través de sus conversaciones, el agente especial Jay Abbott y su equipo pudieron rastrear los movimientos de McLean. Pudimos ubicarlo en un punto en el área de Fredericksburg, Virginia, y estábamos muy cerca de arrestarlo en ese momento.
Pero desafortunadamente, él fue capaz de evadir nuestros intentos. Sus conversaciones continuaron por 2 días más. Las autoridades sabían que McLean viajaba hacia el sur, a Florida. Pero nunca le dijo a Nadine un lugar específico. Los investigadores se preguntaban si McLean sabía que su novia estaba cooperando con la policía. Ella les dijo que él vigilaba constantemente las noticias en un televisor portátil. Si iban a atrapar a McLean, tenían que sorprenderlo y mantener su nombre fuera de los medios. Eso significaba mantener la orden de arresto fuera del sistema nacional. En Carolina del Sur, esa decisión funcionó en contra de ellos cuando un patrullero de carretera lo detuviera por una violación de tránsito. El oficial se acercó y le pidió la licencia de conducir y el registro del vehículo. McLean le mostró su registro y afirmó que su licencia estaba en el maletero. El oficial de Carolina del Sur, a solo unas semanas de retirarse, lo siguió hacia la parte trasera del automóvil. McLean revolvió sus pertenencias y sacó su licencia. El oficial le dijo a McLean que regresara a su vehículo mientras llamaba para ver si tenía alguna infracción de tránsito pendiente. También verificó si el auto había sido reportado como robado. Los archivos indicaron que estaba legalmente registrado por Ralph McLean. Le puso una multa a McLean y luego le indicó cómo llegar a la oficina del magistrado de la ciudad para pagarla. El oficial sobrevivió al incidente, pero las autoridades habían perdido la oportunidad de capturar al asesino de policías. En Washington, D.C., el detective Lauren Ledmond buscaba una manera de atraerlo al área. Nos enfrentábamos a alguien mentalmente inestable que estaba disparando activamente a oficiales de policía. Estábamos a su merced debido a que él estaba dispuesto a disparar y la clave era que necesitábamos tenerlo ubicado en un lugar donde pudiéramos rodearlo. Los investigadores, una vez más, dependían de la ayuda de Nadine. ¿Aló? Le recomendaron que le prometiera a McLean una reconciliación si él regresaba. ¿Quieres que nos veamos? McLean dijo que estaba interesado en la oferta, aunque no estaba de acuerdo con cuándo o dónde se reunirían nuevamente. Los investigadores temían perder el elemento sorpresa. Buscábamos un poco de ventaja, pero esa ventaja nos la arrebataron. Los medios se enteraron de todo y transmitieron su nombre, su fotografía y demás. Lo que realmente nos molestó porque nos puso en desventaja. Esperaban que McLean no hubiera visto la transmisión. En el fin de semana del Día de los Caídos, McLean llamó a Nadine. Estaba listo para encontrarse con ella. Está bien. Según lo instruido por el FBI, Nadine sugirió reunirse en un gran centro comercial en el norte de Virginia, un lugar donde los agentes podrían mantener la vigilancia sin ser notados. Cuando llegue al centro comercial. McLean accedió a la ubicación. De acuerdo, hablamos luego. La información fue transmitida a los agentes en Washington. El agente especial Al Buckley, a cargo del plan de arresto, fue notificado. Llamó al equipo SWAT del FBI, que había estado en espera durante varios días. Cuando escuché la información de que el señor McLean se dirigía al área de Virginia o Washington, D.C., presentí que el señor McLean iba a hacer 2 cosas: matar a Nadine y posiblemente matar a otro oficial de policía. Agentes y oficiales de D.C. llegaron al centro comercial en Tyson's Corner, Virginia.
Su primera tarea era establecer un perímetro. Tenían que estar seguros de que una vez que McClane llegara, no se escaparía. En conjunto, el equipo tenía décadas de experiencia. Esto debió ser una operación de rutina. He estado involucrado en varias situaciones de arresto donde los encuentros se llevan a cabo antes de los arrestos y muchas veces se hacen muchas bromas para aliviar la tensión. Debo decir que esa noche fue un poco diferente. Estaba tranquilo y esa fue probablemente la primera vez en mi carrera como FBI que se podía cortar el silencio con un cuchillo. El equipo finalizó los planes y esperaban la noticia de que McClane había llegado. En la estación de policía del condado de Prince George, donde Nadine se mantenía en contacto con McClane, el despachador transmitió información a los agentes en el campo. Tienes rayos X, Charlie. Alfa. El agente Buckley recibió la llamada. McClane había cambiado el punto de encuentro. El fugitivo quería encontrarse con Nadine en Maryland, a casi 40 kilómetros de donde el equipo SWAT se había reunido. El repentino cambio de planes fue preocupante. La llamada sugirió que McClane podía saber que estaba siendo perseguido. El buscado asesino de policías Ralph McClane se dirigía a la plaza de Greenbelt, Maryland, para confrontar a su novia Nadine. Un equipo del FBI SWAT corría hacia allá para interceptarlo. Dado que McClane había cambiado la ubicación de Tyson's Corner, Virginia, los investigadores sospecharon que el fugitivo armado sabía que Nadine estaba cooperando con las autoridades. El agente especial Jay Abbott estaba muy preocupado. En el momento comenzamos a sentir que él tenía sospechas de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía. Dadas esas sospechas, que aumentaron aún más el sentido de urgencia, no estábamos seguros de que realmente apareciera en uno de estos lugares para encontrarse con Nadine. Pudo haber empezado a oler que era una trampa. Cuando se acercaron, los agentes apagaron su luz azul y monitorearon constantemente la radio. Un despachador de la policía transmitió las actualizaciones a los agentes en el campo. Los mantuvo informados sobre los planes de McClane gracias a las conversaciones con Nadine. 1051. 1051 a 6 cuadras de Jefferson Square. Los agentes estaban a merced de los caprichos del fugitivo. Después de cambiar la ubicación varias veces, el equipo se enteró de que McClane decidió reunirse en una estación de servicio frente a la plaza Beltway. Se apresuraron a establecer un perímetro alrededor de la estación de servicio. Los agentes esperaban tener tiempo suficiente para asegurar el área. Una vez en el lugar, esperarían a que McClane apareciera o llamara a Nadine. El detective Ledman tomó su posición en un campo frente a la estación de servicio. Creía que McClane aparecería para ver a Nadine a pesar de las sospechas de una trampa. Ni siquiera sabíamos si realmente quería verla. Sentimos que él solo estaba tratando de ponerla en su campo de tiro para matarla. ¿Por qué? Porque ella era la única testigo auditivo del tiroteo del oficial de policía. Mientras el equipo continuaba reuniéndose, Nadine permanecía en la sede de la policía en el teléfono celular con McClane. Asegurando la posición más cercana a la estación de servicio, llegó el agente veterano de 20 años, Bill Christian. El patio de la escuela al otro lado de la calle ofrecía el mejor punto de ventaja. Si McClane aparecía, el agente Christian sería el primero en verlo. Otros miembros del equipo se establecen en calles cercanas con la esperanza de detectar el auto de McClane cuando se acercara. La presión aumentó mientras esperaban y observaban. Estaba muy tenso. Al Buckley y yo estábamos sentados en un vehículo a unos 200 metros de distancia tratando de dirigir la actividad de varias personas. Estaba muy tenso. Recuerdo haberle dicho cuando estábamos en el auto, solo espero que podamos atraparlo sin que nadie salga herido. Finalmente se notificó al equipo que el sospechoso había llamado a Nadine.
Se quejó de no verla en la estación de servicio. McClane estaba en el área, pero los agentes no podían conseguir una posición precisa. Los investigadores creían que estaba muy cerca. Esta vez en particular estaba susurrando, lo que me llevó a creer que alguien estaba cerca de él, lo que me hizo mirar alrededor y preguntarme, ¿estaba encima de él y no lo sabía? Escondido detrás de una pequeña colina, el detective Ledmond revisó la estación de servicio nuevamente, pero seguía sin ver a McClane. Mirando a su derecha, el detective podía ver el auto de Christian. Desde su posición, Christian también examinó el área, pero tampoco vio rastros del fugitivo. En ese momento, un oficial local se acercó al auto de Christian por detrás. El patrullero, inconsciente del plan de arresto, pensó que el auto del agente parecía sospechoso. Bill Christian se dio cuenta y reconoció el peligro en que el oficial estaba. Salió de su vehículo, caminó hacia el otro vehículo y le mostró sus credenciales. Esa acción probablemente identificó a Bill Christian, a Ralph McClane, como una persona de la fuerza judicial. El oficial apagó sus luces y se alejó de la escena. Christian reanudó su vigilancia. Mientras los investigadores observaban a McClane, él los observaba. El elemento sorpresa y la táctica de ventaja fueron los de McClane. Bien camuflado con ropa oscura, vigiló el auto donde el agente Christian estaba sentado esperando y observando. Avanzó lenta y deliberadamente sobre la posición de Christian. Los agentes sabían que estaba allí, en alguna parte. La ansiedad aumentó mucho desde que las llamadas de McClane a Nadine se detuvieron. El asesino de policías siguió avanzando. Con la mirada de Christian fija en la estación de servicio, McClane acosó a la gente. Agentes del FBI y detectives de D.C. rodearon una estación de servicio en Greenbelt, Maryland, esperando que el asesino de policías, Ralph McClane, apareciera. El equipo de arresto sabía que estaba cerca, pero no sabían dónde. McClane avanzaba hacia el agente Billy Christian desde las sombras. Christian oyó algo. Volteó a ver, pero no vio nada. Lo oyó de nuevo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El perfil bajo de McClane lo escondió debajo de la línea de visión del agente. El asesino continuó avanzando sobre su presa desprevenida. Levantándose más allá de la línea de visión del agente, McClane levantó su ametralladora Mac-11 y apuntó a Christian. Los estallidos del arma rasgaron la noche. El agente Billy Christian se desplomó en su asiento. El detective Ledmond vio a McClane corriendo hacia el bosque y pidió refuerzos. ¡Oficial caído! ¡Oficial caído! ¡Repito! ¡Oficial caído!
El detective sacó al agente sangriento del auto, lo tendió en el piso e hizo una segunda llamada de asistencia. Detective Ledman pidiendo refuerzos ya. Los agentes Jay Abbott y Al Buckley fueron de los primeros en responder. Escuchamos una llamada por la radio de disparos y el sujeto estaba corriendo. Cuando nos detuvimos en el auto de Billy Christian, nos dimos cuenta de que a Billy le habían disparado. La ventana se había reventado. El detective Ledman intentó ayudar al agente caído antes de que llegaran las unidades de rescate. Le había disparado en el punto ciego a su izquierda en un ángulo de 45 grados. Y había disparado varias veces. Estaba muerto. El asesino de policías había reclamado otra vida. Esta persona acababa de matar a un policía, no solo a un colega, sino a un buen amigo, un mentor para algunos de nosotros. Había estado presente durante mucho tiempo, un agente de 20 años, y que esto sucediera era desesperante. Unidades de varias jurisdicciones respondieron al instante. Un oficial del condado de Prince George llegó con un perro policía y comenzó a buscar a McLean en la oscuridad. Recuerdo verlo corriendo hacia el auto de Billy, mirando a Billy y olfateando la puerta, el área de la puerta y luego dando la vuelta, tratando de regresar a la escuela. El equipo corrió deprisa en la oscuridad con el perro y sus revólveres de servicio semiautomáticos. No sabían si estaban caminando hacia otra trampa. Comenzamos en la zona boscosa. Apagué mi linterna, recuerdo haber encendido y apagado mi linterna porque en ese momento temía que si la mantenía encendida, el señor McLean podría enfocarse en cualquiera de nosotros. La oscuridad trabajó a favor de McLean. Fuimos al bosque en un intento de al menos tratar de localizar por dónde se había escapado y a dónde iba. Y probablemente era un error de juicio hacer eso cuando lo miro en retrospectiva, pero así estaban las emociones en ese momento. El equipo siguió adelante, pero McLean tenía suficiente ventaja para planear un engaño. Como escapó de la escena después de dispararle a Bill Christian, tenía los medios para llamar al 911 e informar que había visto a un hombre con un arma saliendo del área en un vehículo. Este era un esfuerzo obvio de intentar arrojarnos a los que estábamos en la otra dirección para tratar de ayudarlo a escapar. Al rastrear la llamada, los agentes sabían que todavía estaba en el área, pero no sabían exactamente dónde. Parecía que el fugitivo asesino de policías había evadido a las autoridades una vez más. Corrió por el estacionamiento de la plaza cercana. El equipo estaba enfurecido por el asesinato de Billy Christian. Se armaron para continuar la persecución. Agentes e investigadores locales se comprometieron a detener al asesino de policías antes de que volviera a matar. La ira fue probablemente el sentimiento más grande que tuve esa noche. La frustración. Me sentía frustrado porque no íbamos a volver todos a casa esa noche. Billy se quedaba allí. Mientras los agentes Buckley y Abbott continuaban rastreando el camino del fugitivo a través del bosque, el detective Ledman recibió una llamada de los investigadores ubicados en el estacionamiento de la plaza. El señor McLean corrió y se puso detrás de la tienda. Tenía una gran rampa que conducía a la parte trasera de la tienda, donde había 3 remolques, y se había aislado detrás de ellos. McLean abrió fuego contra los oficiales que lo perseguían. Se cubrieron en el suelo y devolvieron el fuego. Al salir del bosque, los agentes Abbott y Buckley vieron cómo le disparaba a los oficiales. Sacaron sus armas y se unieron a la lucha. McLean estaba enclavado y bien armado. Los oficiales estaban atrapados.
Nadie sabía cómo llegar a él sin perder otra vida. El miembro del equipo SWAT del FBI, Jerry Bammel, llegó a la escena. Apuntó al fugitivo, pero no tuvo un tiro claro. Vio la oportunidad de franquear a McClane y maniobró a su derecha. Mientras la policía y los agentes intercambiaron fuego con el asesino de policías, Bammel permaneció oculto de McClane. Luego salió por detrás del contenedor y comenzó a disparar al tirador desde el otro lado. Desde su posición, Bammel notó que McClane tenía una posible ruta de escape. El muelle de carga terminaba con una barandilla y luego un muro de 3 metros de altura. Me di cuenta de que posiblemente McClane podría saltar ese muro y huir al área de estacionamiento inferior donde no había agentes ni oficiales en ese momento. Bammel le bloqueó la salida a McClane con disparos. Ahora McClane le estaba disparando a los dos lados. Se giró y disparó hacia donde Bammel estaba parado. El agente devolvió el fuego. Le dieron a McClane. Agentes y oficiales siguieron disparando. McClane disparó una vez más. Luego hubo silencio. Esperé un momento y luego hubo una llamada. Algo así como, está herido, está herido. Bammel dudó antes de avanzar a la posición de McClane para asegurarse de que no era otro truco. Mientras los oficiales y agentes esperaban en el estacionamiento con las armas listas, el agente Bammel se abrió paso a lo largo del remolque para acercarse a la figura inmóvil. Otro agente avanzó por el otro lado. A medida que avanzaban, un oficial gritó desde la oscuridad que veía movimiento. Iba a disparar 2 veces más a McClane. Tan pronto como gritó eso, grité, no disparen, no disparen, debido a que me preocupé de inmediato por el hecho de que nos habíamos puesto en una situación de tiroteo mortal. Se había terminado. McClane se había disparado con un arma 9 milímetros, la misma arma que le había quitado al oficial Novabilski, a quien asesinó un mes antes. El asesino de policías estaba muerto, pero el precio era elevado. Esta persona, sujeto, tenía un objetivo en mente, en mi opinión, y era matar a oficiales de policía. ¿Por qué? Nunca lo sabré. Me parecía evidente que eso era lo que había decidido hacer, por el motivo que fuera, en algún momento de su vida. El agente Billy Christian estaba por retirarse cuando fue asesinado. Había trabajado con el agente Bammel durante su larga carrera. Billy había sido un agente del FBI durante 20 años. Era un tirador experto, un instructor de armas de fuego, uno de los primeros miembros del equipo de rescate de rehenes del FBI, equipo de tácticas y armas especiales a tiempo completo, y también fue miembro del equipo SWAT del campo de Washington. Los nombres del agente William Christian y el oficial Novabilski se agregaron al monumento conmemorativo de la Fuerza Judicial, conmemorando a aquellos que han caído en el cumplimiento del deber. Mi escritorio en el FBI está más alto que el Monumento Nacional de los oficiales de la Fuerza Judicial y no pasa un día sin que piense en mis amigos. Su sacrificio permanece vivo y se recuerda cada día de los caídos. Hay ese sentimiento cuando pierdes a un agente, hermano o hermana, un oficial, que una parte de ti está perdida y que nunca se olvidarán. Un asesino en serie suelto en el oeste de Nueva York. Escogía a sus víctimas por su color de piel. La comunidad estaba atemorizada, sin saber cuándo o dónde volvería a atacar. La única evidencia que dejaba eran los cartuchos de bala. Las autoridades locales buscaron la ayuda de un perfilador del FBI.
Necesitaban detener la masacre racista antes de que el asesino acabara con otra vida. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Buffalo, Nueva York, un francotirador mató a varios hombres afroamericanos, secuestró una ciudad y amenazó con encender un polvorín racial. Parecía que otros podrían estar siguiendo el ejemplo. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando la evidencia física no fue suficiente para atrapar al asesino, el FBI desarrolló otros medios. Su trabajo proporcionó la única esperanza de exponerlo y conectarlo con sus crímenes. El asesino del calibre 22. El 22 de septiembre de 1980 en Buffalo, Nueva York, Larry Robinson condujo hasta un supermercado con Glenn Dunn. Dunn prometió esperar mientras Robinson entraba a cobrar su paga. Mientras esperaba, Dunn decidió salir del auto para fumar. Cerca de las 9:45 de la noche, la enfermera psiquiátrica Madonna Gurney terminaba su turno. De camino a casa, decidió comprar comida. No lejos de donde estacionó, Gurney vio a Dunn inquieto en las sombras. Estaba sola y se sentía insegura. Hubo robos en el área y Gurney no quería ser otra víctima. Se dirigió a la entrada iluminada, donde pasó junto a otro hombre que parecía estar esperando por un auto. Me permitió cobrar en Gurney se sintió más segura adentro. Larry Robinson tuvo que esperar poco en la fila para cobrar su dinero. Buscando el auto, notó que Dunn estaba estacionado al final del edificio. Cuando Robinson trató de entrar, la puerta estaba cerrada. la puerta. Dunn no respondía. Robinson se acercó al lado del conductor y descubrió que Dunn no se movía. Sangraba por la cabeza. Robinson corrió a la tienda para pedir ayuda. Por favor, está sangrando. Rápido. Está bien, ve afuera y espérame ahí. Cuando Madonna Gurney salió de la tienda, notó la conmoción en el edificio y preguntó si podía ayudar. Dios, ¿puedo ayudar en algo? El guardia de seguridad le respondió que no era necesario. La situación estaba bajo control. Con 3 balas en la cabeza, Dunn estaba en estado crítico. Los paramédicos lucharon para salvar a la joven víctima. ¿Listo para Su descargar? corazón se había detenido. Los esfuerzos por revivirlo fueron inútiles. Fue declarado muerto al llegar. Cuando la policía informó a la familia de Dunn, descubrieron que solo tenía 14 años. Un equipo forense buscó pistas sobre la identidad del asesino. Las huellas dactilares en el auto pertenecían a Dunn y Robinson. Confirmaron que la sangre era de Dunn. El único rastro que el agresor dejó fueron los cartuchos de bala. Fueron disparados con un arma de calibre .22. Una revisión de la placa del vehículo reveló que la noche anterior había sido robado a un comerciante. La policía interrogó a Robinson. Les dijo que solo conocía a Dunn del vecindario y que no sabía que el auto era robado.
No tienes ningún tipo de... Robinson dijo que más temprano él caminaba hacia el supermercado cuando Don llegó y se ofreció a llevarlo. No sé nada. ¿Por qué alguien Amigos y aparecería familiares confirmarían más nada? tarde que él y Don Quizás sabía apenas que se tardarías en conocían. la tienda, ¿no? Me encuentro en el supermercado Tops, lugar El crimen ya era noticia. esta noche. Los vecinos indicaron. Cuando se hizo público, Madonna Gurney regresó a casa del supermercado aún preocupada por el No incidente. revelan el nombre de la víctima, pero confirmaron que es un residente local de 14 años. Había un hombre que estaba cerca. Gurney se indignó al saber que un niño había sido asesinado en el estacionamiento. Decidió llamar a la policía a la mañana siguiente para ver si podía ayudar. Me hace querer ayudar. El detective de homicidios de Buffalo, John Regan, pensó que el asesinato pudo ser causado por unos robos de autos. Al explorar el origen del auto robado y los posibles responsables del robo, se hizo evidente que este no era el punto focal de la investigación. Para buscar pistas, la policía entrevistó a los residentes cercanos con la esperanza de que alguien haya visto el tiroteo. Un oficial uniformado encontró un testigo dispuesto a cooperar y llamó a un detective para interrogarla. ¿Qué tenemos? Barbara Wozniak vivía al lado del supermercado. Buenos días, soy el detective Lovett. Ella le dijo a los detectives que había escuchado los disparos y visto al agresor. ¿Por qué no empezamos desde el principio? Alrededor de las 9:45 de la noche anterior, ella estaba cocinando cuando escuchó 3 estruendos. Corrió a su ventana para ver qué había causado los ruidos. Vio a un hombre blanco alejándose de un auto estacionado. ¿Vio eso? Llevaba una sudadera con capucha que le tapaba la cara. Algo más concreto. Le daré mi tarjeta. Si escucha... Mientras el detective hablaba con Wozniak, se le informó que un testigo del supermercado llamó ofreciendo ayuda. Era la enfermera psiquiátrica Madonna Gurney. Sí. Lo llamé principalmente porque la noche anterior mataron a un niño de 14 años en ese auto. Y todo lo que pude pensar en ese momento fue que soy madre. Si alguien matara a mi hijo, querría saber quién lo hizo. Gurney contó lo que había visto esa noche en el supermercado, esperando que fuera de ayuda. Y otra cosa, ¿no pudo ver bien porque tenía una bolsa? Cuando llegué, noté a un hombre parado debajo del poste, cerca del límite del estacionamiento. Cuando salí del auto, caminé rápido para alejarme de él, pensando que estaba sola, estaba oscuro. Sí, él estaba ahí parado, probablemente no hacía nada bueno. Ansiosa, Gurney buscó a otras personas que pudieran ayudarla si fuera víctima de un crimen. Mi primera reacción fue, hay alguien más aquí. A medida que me acercaba a la puerta y pude ver mejor quién era, en ese momento pensé, si algo me sucede, no me será de mucha ayuda porque se ve muy desorientado o incluso también luce muy atontado su cara, por lo que no me impresionó. Ella lo describió como un hombre delgado y blanco con cabello oscuro que sostenía una bolsa de papel marrón. Llevaba gafas de metal y una sudadera con capucha que ensombrecía sus rasgos. La descripción parecía prometedora, ya que el testigo anterior había descrito a un hombre similar huyendo de la escena. Los detectives esperaban que Gurney pudiera proporcionar detalles para un boceto. Después de hablar con Gurney, los detectives de Buffalo se enteraron de un tiroteo similar en el suburbio cercano de Cheektowaga. La víctima, Harold Green, de 32 años, fue llevada a cirugía de emergencia cuando los detectives llegaron al hospital. Su situación era crítica tras recibir un disparo en el lado izquierdo de la cabeza con balas calibre .22. ¿Está con la familia Green, señora? Los detectives encontraron a su esposa en la sala de espera y la interrogaron.
Su marido se detuvo en un restaurante de comida rápida. Estaba dentro de su auto comiendo su almuerzo, cuando un hombre blanco encapuchado se acercó y disparó. Cuando una empleada escuchó los disparos y vio al hombre salir corriendo de la escena con una bolsa de papel marrón, llamó al gerente. El método del ataque se parecía al de la noche anterior. Los detectives especularon que había una conexión entre las dos víctimas. La señora Green dijo que ni ella ni su marido conocían a Glenn Dunn ni a su familia. Su esposo era un ingeniero exitoso y un pilar en su comunidad. Tenía un entorno diferente al joven ladrón de autos. Los investigadores encontraron que las dos víctimas no tenían nada en común. Green murió sin recuperar la conciencia. Solo una evidencia vinculó ambos tiroteos. El teniente Thomas Rowan, del Departamento de Policía de Cheektowaga, dirigió la investigación forense. Obtuvimos la primera evidencia física que conectaba el tiroteo en Cheektowaga en el restaurante de comida rápida con el tiroteo en Buffalo, Nueva York. Ese único hecho que lo ataba todo eran los casquillos de calibre 22. En ese momento, solo se identificó como un arma de fuego, porque no sabíamos cuál tipo había producido esos casquillos usados. Esa misma noche, los detectives de homicidios fueron llamados a otro tiroteo. Era el tercer ataque contra un hombre afroamericano en menos de 36 horas. Emmanuel Thomas, de 31 años, fue asesinado mientras cruzaba una intersección residencial. A partir de los testimonios, los investigadores armaron la cadena de eventos. Una hora antes, Frenchy Cook dejó la casa de su amigo Emmanuel Thomas. Thomas, un pintor de casas independiente, le dijo a su esposa que iría a la tienda y regresaría pronto. Ten cuidado. Seguro. El vecino Thomas Jackson vio pasar a los dos amigos dirigirse a la esquina de las calles East Ferry y Center. Cuando Thomas y Cook cruzaron la intersección, el asesino atacó desde la oscuridad. Con una pistola oculta en una bolsa de papel, le disparó a Thomas varias veces en el lado izquierdo de la cabeza. Thomas se desplomó sobre el pavimento. Frenchy Cook estaba en shock. Nunca vio al agresor acercarse. No conocía a nadie que quisiera matar a Emmanuel Thomas. ¿Vives por aquí, hijo? Un testigo adolescente que vio el tiroteo desde el otro lado de la calle describió al sospechoso como un hombre blanco encapuchado de aproximadamente 1.70 metros. El equipo forense recuperó cartuchos de calibre .22 que se parecían mucho a los encontrados antes. Fueron enviados al laboratorio para su comparación. Los detectives no tenían más que seguir. En este caso en particular, teníamos dos denominadores comunes. Teníamos hombres negros y teníamos un arma calibre 22 que se usaba para matarlos. Aparte de eso, no había conexiones entre las víctimas, ni colectiva ni individualmente, ni conexión con un tirador. Sorprendidos, los investigadores se dieron cuenta de que Buffalo tenía un asesino en serie suelto. La policía no tenía pistas y solo un motivo aparente. El fiscal de distrito John DeFranks fue llamado para monitorear el caso. No descubrimos evidencia de que hubiese un motivo de robo. No descubrimos evidencia de que se tratara de una situación de enemistad entre el atacante y la víctima. Solo sabíamos que era un asesino que les disparaba a personas al azar en función de la raza. Con la identidad desconocida del asesino racista, la prensa lo apodó el asesino del calibre .22. Ya se encontraba al acecho de su próxima víctima. El asesino del calibre .22 atacaba a hombres afroamericanos en Buffalo, Nueva York, matando a 3 en 36 horas y dejando muy pocas evidencias.
Emmanuel Thomas había sido la última víctima. Fue abaleado cruzando la calle frente a su casa. Los médicos forenses hicieron la autopsia. Encontraron quemaduras cerca de las heridas. Ello significaba que el cañón del arma estaba cerca de su sien. Por el patrón y la gravedad de las quemaduras, creyeron que fueron causados por un rifle recortado. Retiraron 2 balas calibre .22 de su cabeza y las enviaron a balística para su análisis. Cuando los investigadores buscaron respuestas, el miedo de la comunidad se convirtió en ira. El fiscal de distrito del condado de Erie, Ed Cosgrove, estuvo a cargo de coordinar la búsqueda. La comunidad negra exigió la actuación de la policía y, por supuesto, debido a la naturaleza de los ataques y a la naturaleza psicótica de la persona responsable, no iba a ser una tarea fácil. Al día siguiente, el 24 de septiembre, Joseph McCoy caminaba por una calle residencial en las cataratas del Niágara, a 32 kilómetros de Buffalo. Frente a una iglesia, el hombre de 43 años fue emboscado y asesinado. Un testigo describió al atacante como un hombre delgado y blanco vestido de caqui. Una vez más, la policía no encontró más que cartuchos calibre .22 en la escena. Los cartuchos y las balas extraídas de la víctima fueron enviadas al Departamento de Servicios Centrales de la Policía del Condado de Erie para compararlas. El teniente Thomas Rowan realizó el análisis balístico. En este caso se presentó un desafío difícil para los examinadores de armas de fuego y para las fuerzas de la ley, pues las balas se introdujeron en el cuerpo, se rompieron, se desintegraron y estallaron en pequeñas piezas, haciendo que la identificación específica del arma homicida fuera muy complicada, si no imposible para los especialistas. Los cartuchos podían decir más. Cada arma deja marcas específicas en un cartucho cuando dispara. El percutor, el eyector y el extractor de un arma hacen impresiones en los cartuchos. Para los examinadores, esta es la huella digital del arma. Encontraron que las marcas en los cartuchos de las 4 escenas del crimen coincidían. La relación entre la impresión del percutor, el eyector y las marcas del extractor sugirieron que se utilizó un tipo específico de arma y que era un modelo Ruger 1022. El cuarto tiroteo acrecentó la polémica en la comunidad negra y los investigadores aún no tenían ningún sospechoso. Los funcionarios locales no tenían respuestas. Pidieron ayuda al FBI. El agente especial Chip Rosowitz se dio cuenta de que el caso era una gran urgencia para la comunidad. Era importante que el FBI se involucrara en este caso porque había afroamericanos siendo asesinados en el área y todos tenían miedo de salir a las calles de día y de noche. El artista del FBI hizo un boceto a partir de la descripción de varios testigos que vieron al asesino. El boceto circuló a través de patrullas, periódicos y la televisión. La policía también llevó el boceto puerta a puerta, esperando que alguien reconociera al sospechoso. Cuando miles de llamadas comenzaron a llegar, el detective Regan se dio cuenta de que el boceto no los estaba ayudando. Básicamente, el boceto lucía como cualquier hombre. Luego de su publicación, creo que tuvimos alrededor de 6,000 llamadas que debían ser revisadas. Y uno de los temores es que quizás alguna sí puede involucrar al sospechoso, pero había tantas similares que se volvía una rutina y no se prestaba tanta atención, así que podría ocurrir una omisión. Mientras los investigadores locales rastreaban pistas en Buffalo, los agentes del FBI perseguían a los que estaban fuera del condado de Erie. Se siguieron pistas en Pensilvania, Ohio, toda Nueva Inglaterra y al otro lado de la frontera en Canadá.
Para tener todas esas pistas, estábamos ocupados las 24 horas del día. Buscábamos un hombre blanco y solitario que posiblemente estuviera caminando por la calle, almorzando, tomando algo en una cafetería y que nadie imaginaría que es el asesino del calibre 22. El 8 de octubre de 1980, los trabajadores de una obra de construcción en el suburbio de Amherst se encontraron con un taxi abandonado en la vía de la autopista de Nueva York. Como nadie volvió por él, contactaron a la policía estatal. No está cerrado. ¿Entraste en él? No lo toqué. Las ventanas están arriba, todo está sellado. ¿Y nadie más lo ha...? El oficial que respondió inspeccionó el taxi vacío. Encontró una billetera debajo del asiento delantero con una licencia de conducir y sin dinero. Pertenecía a Parler W. Edwards, un taxista afroamericano de 71 años. Ni las llaves ni Edwards estaban a la vista. El oficial decidió revisar el maletero, pero estaba cerrado. ¿Tenemos las llaves? No. Permíteme esa palanca. Usando una palanca, logró abrirla. Encontró al conductor perdido. Parler Edwards fue brutalmente golpeado hasta morir en un estacionamiento en la ciudad de Cheektowaga. Encontramos trozos de su cráneo, partes de su boca, dientes que fueron removidos y una gran cantidad de sangre. Antes de arrojar el cuerpo de Edwards al maletero, el asesino también abrió el pecho del conductor y le quitó el corazón. No estaba claro que el asesino de Edwards estuviera conectado a los otros, pues no se usó un rifle de calibre .22. El hecho de que era un hombre negro, sin duda, suscitó sospechas en las mentes de los investigadores. ¿Podría el asesino haber optado por la mutilación del cuerpo en este caso? Nadie podía asegurarlo. Tal vez fue un incidente aislado perpetrado por un asesino imitador. Escuchen. La mano de obra dedicada a los asesinatos aumentó a 150 personas de diversas agencias. La línea directa sonaba las 24 horas del día. Ninguna llamada condujo a un sospechoso. Con la presión de la comunidad en aumento, la frustración para el agente especial Richard Ferry crecía. En este caso teníamos varios crímenes. No teníamos evidencia para indicar quién era el responsable. Y para un investigador era extremadamente difícil aceptar el hecho de que no estábamos logrando encontrar nada para identificarlo. El 9 de octubre, un trabajador conducía hacia un área del muelle en la ciudad de Tonawanda, a solo unas millas de Búfalo. En el borde de la carretera vio a un hombre tumbado boca abajo cerca del césped. Se acercó y notó que el hombre no estaba respirando. Inmediatamente llamó a las autoridades. Llegaron en minutos. ¿Qué encontraron? Los investigadores identificaron a la víctima como Ernest Jones, de 41 años. Al igual que Edwards, Jones era un taxista a quien le cortaron la garganta y le rasgaron el corazón antes de trasladar su cuerpo a un lugar remoto. Era el sexto hombre afroamericano asesinado en Búfalo en menos de 3 semanas. Las autoridades estaban desconcertadas, con poca evidencia para guiarse. No estaban seguros si solo una persona era responsable de los 6 homicidios. Solo un aspecto vinculaba los primeros 4 tiroteos con la muerte de los 2 taxistas. Básicamente se tenían los 4 tiroteos que claramente estaban vinculados, los 2 taxistas que están vinculados entre sí, pero no necesariamente a los otros. Hay controversia dentro de la policía, en los equipos de investigadores, sobre si están conectados o no.
Los agentes y las autoridades locales no tenían forma de saber si había 1 o 2 asesinos en serie que mataban a hombres negros. Para el 9 de octubre de 1980, 6 hombres afroamericanos habían sido encontrados muertos en el área de Buffalo. Las autoridades no estaban seguras de que solo una persona fuera responsable. En solo 3 semanas, los asesinatos en serie habían dividido a la comunidad local en líneas raciales. El fiscal de distrito, Edward Cosgrove, dirigía la investigación. Es difícil incluso describir la mente de la comunidad en ese momento. Hubo demandas de acción por parte de la comunidad negra para que la policía detuviera lo que estaba ocurriendo. Tuve conferencias de prensa a las que asistió la prensa nacional. Todos hablaban sobre Buffalo y todos querían respuestas de mí, pero yo no las tenía. La historia llegó a los titulares nacionales. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera al arresto y la condena del asesino del calibre .22. El presidente Jimmy Carter lo notó. Con la brecha de violaciones de derechos civiles que divide a la comunidad de Buffalo, el presidente declaró que la investigación era un caso federal. Los legisladores locales ahora tenían a su disposición todos los recursos del FBI. Cuando los agentes federales comenzaron a revisar la información recopilada, otro incidente sacudió el estado de Nueva York. En la noche del 10 de octubre, Colin Cole dormía en el Hospital General de Buffalo. Cole era un preso de una cárcel local que se recuperaba de una sobredosis de drogas. Justo cuando las horas de visita estaban llegando a su fin, un hombre caminaba por el pasillo del 7º piso en busca de la habitación de Cole. El adicto se asfixiaba mientras el hombre apretaba las ligaduras. ¿Qué está haciendo? Una enfermera administrando medicamentos sorprendió al estrangulador. Huyó dejando a Cole con vida. Acabamos de tener un estrangulador en el 7º piso. Un intruso lleva una gorra azul, chaqueta negra de cuero. La enfermera alertó a la seguridad del hospital. Pero la llamada llegó tarde. Fue el 7º ataque contra un hombre negro en solo 3 semanas. Nadie sabía con certeza si el asesino del calibre .22 era responsable del ataque. Lo que tenemos en esta escena del crimen... El teniente Thomas Rowan y su equipo tenían poca comprensión de los asesinos en serie en ese momento. Son solo piezas. Entrever la mente de un asesino en serie es como explorar a fondo un extraño abismo sin fin. Nunca estás 100% seguro de lo que hay. Los investigadores locales necesitaban a alguien con más experiencia en este tipo de criminales. Llamaron a John Douglas de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para desarrollar un perfil del asesino del calibre .22. A través de este proceso, Douglas le aportaría al equipo una visión del perfil psicológico del asesino. El analista de apbnews.com, famoso portal online de noticias criminales, es desde hace 20 años pionero de la ciencia de la perfilación. Un perfil está diseñado para dar con el delincuente más probable. Su objetivo es eliminar una gran cantidad de pistas falsas para reorientar la investigación de las fuerzas de la ley o incluso reforzar la confirmación de que van por el camino correcto. Douglas partió a Buffalo de inmediato. Durante el viaje se familiarizó con los archivos del caso. Debo ponerme en el lugar del atacante y en el lugar de la víctima para entender lo que realmente ocurrió durante el asalto. Debo preguntarme por qué. ¿Por qué esta víctima? Confirmó lo que creían los investigadores locales. Las únicas conexiones entre las 6 víctimas eran su raza y sexo. Eran hombres negros que habían sido elegidos como objetivos por al menos un asesino. El sobreviviente Colin Cole no fue una víctima aleatoria, ya que lo habían buscado en el hospital. No sé qué decirte, lo que tenemos... El generador de perfiles creía que el atacante de Cole era como mínimo un imitador racista, no necesariamente responsable de ninguno de los asesinatos. Douglas necesitaba seguir investigando. Tuvo que recrear meticulosamente cada asesinato a partir de la evidencia.
Al revisar los 6 ataques, se buscaron características de comportamiento que podrían atribuirse a un solo delincuente. Cuando se busca a un asesino en serie, se buscan sus patrones y su firma. La firma es algo que hace el delincuente, un comportamiento repetitivo que es necesario para el sujeto, una especie de ritual. Douglas encontró que el comportamiento en los 4 tiroteos era similar. El asesino del calibre .22 sorprendió a personas aleatorias, disparó con rapidez desde una corta distancia y luego huyó antes de que murieran. La firma del asesino era un estilo de ataque fugaz. Los asesinatos de los taxistas no se ajustaba al patrón. En esos 2 casos, el asesino golpeó gravemente a las víctimas, las mutiló y luego las dejó lejos de donde las había matado. El asesino pasó mucho tiempo con los cuerpos, incluso después de morir. Para Douglas, esto sugería 2 asesinos diferentes. Hay diferentes tipos de asesinos en serie. Unos son muy personales, otros tienen un estilo más impersonal. El tipo personal quiere ver a la víctima a los ojos. Quiere pasar horas, si es posible, con la víctima. Estar en la posición de control y dominación total. Lo que buscan es excitación. Al parecer, los taxistas fueron asesinados por un asesino en serie personal. Ambos crímenes demostraron rabia y exageración, lo que no sucedió con los disparos. Douglas creía que la psicopatología del asesino del calibre .22 indicaba un comportamiento diferente. El estilo de un asesino en serie comienza a emerger entre los 25 y 28 años de edad. En realidad, la forma correcta de describirlos no es como una personalidad antisocial, sino asocial, más bien reservados. Generalmente se obsesionan con las armas. Pueden tener muchas armas en su posesión. Probablemente estuvo en el servicio militar. Diría que tuvo dificultades en algún área de servicio y probablemente en algún momento tuvo que ser dado de baja. Parecía que el oeste de Nueva York tenía 2 posibles asesinos en serie haciendo de las suyas. Douglas reportó sus hallazgos a los investigadores locales. Debido a que la técnica del perfilado era nueva en 1980, algunos tenían dudas sobre su credibilidad. Algunos interpretaban esto como algún tipo de brujería. Decían, ¿cómo puedes determinar la edad del delincuente? En realidad, es bastante fácil cuando uno tiene práctica. A partir de su experiencia en casos similares, el perfilador agregó que el asesino del calibre .22 probablemente sería un ávido cazador, con historial de trabajos de baja categoría. Douglas hizo hincapié en que el equipo local era el que debía encontrar o eliminar a los sospechosos según su perfil. Es una buena herramienta, pero en realidad son ellos quienes están allí. Es la policía la que va a resolver el caso, no yo. Para mí, es la parte fácil. Voy a tratar de ayudar, hacer un retrato del delincuente, pero es la policía quien debe tocar las puertas hasta dar con el sospechoso. Las agencias locales de todo el país recibieron un boletín nacional con el perfil del asesino del calibre .22. Los investigadores tenían una descripción, pero aún no tenían un nombre. A finales de 1980, el FBI y la policía local buscaban pistas de los asesinatos no resueltos de 6 hombres negros del oeste de Nueva York. Con la esperanza de avanzar en la investigación, se llamó a un perfilador del FBI para evaluar las conexiones entre los casos. Creía que era posible que hubiese 2 asesinos racistas responsables. Se interrogó a 2,000 sospechosos, pero la policía no hizo arrestos. Buffalo no era la única ciudad en el estado de Nueva York enfrentando el terror en las calles. A 400 millas al sureste, en la ciudad de Nueva York, un atacante aterrorizaba a Midtown con un cuchillo. El viajero Ivan Fraser fue víctima de un apuñalamiento en el metro a días de la Navidad. Bloqueó el ataque con su brazo, sobrevivió y reportó el asalto a la policía de Nueva York. Entiendo.
A la 1:25 de la tarde, Ivan Fraser notó que otro pasajero hablaba con una mujer atractiva. Para Fraser, el hombre estaba tratando de enamorarla. La mujer parecía molesta y se levantó para salir en la siguiente parada. Fraser volvió a su artículo. Sin previo aviso, el hombre apuñaló a Fraser en el antebrazo y la muñeca, y luego huyó. Describió al agresor como un hombre blanco de unos 30 años de edad con cabello castaño y una chaqueta azul. 2 horas más tarde, a las 3:30 de la tarde, Luis Rodríguez, de 19 años, caminaba por el lado oeste del centro de Manhattan, cuando un hombre blanco lo atacó para robarle la billetera. Rodríguez luchó contra el golpe inicial, pero el atacante lo atacó de nuevo, apuñalándolo 2 veces en el pecho. Antes de morir, Rodríguez lo describió a la policía como un hombre blanco con cabello castaño y una chaqueta azul. Tres horas después de Rodríguez, encontraron a Antoine Davis muerto a puñaladas frente a un banco de Midtown. A las 10:35 de la noche, Richard Renner murió frente a un hotel en la calle 49. También fue apuñalado. A las 11 de la noche, el asesino estaba de vuelta en el metro buscando otra víctima. Eligió a Carl Ramsey. En la tenue luz, nadie notó el apuñalamiento. Con sangrado severo, Ramsey salió del metro. A medianoche estaba muerto. En menos de 24 horas, 4 hombres negros estaban muertos. La prensa de Nueva York apodó al asesino el rebanador de Midtown. La erupción de ataques contra hombres negros en Manhattan tenía muchas similitudes con el perfil del asesino del calibre .22. Los investigadores de Nueva York llamaron a John Douglas para que proporcionara un perfil del asesino. Hice un análisis. Cuando tracé el retrato de esta persona, era igual que el caso de Buffalo en Nueva York. Aquí teníamos unas características que se asemejaban al estilo de ataque a sus víctimas. Había una gran diferencia. El rebanador de Midtown usaba un cuchillo. El asesino del calibre .22 usaba un rifle. Ahora no tenemos el arma calibre 22, pero tal vez la razón por la que no tenemos esa arma es porque estamos lidiando con áreas muy pobladas. Si tienes un arma calibre 22, el sonido del disparo llamaría la atención. Douglas determinó que el comportamiento de la firma era idéntico. Con una pistola o un cuchillo, el asaltante atacó de la misma manera. A finales de diciembre, el fiscal de distrito Cosgrove se dio cuenta de algo más que reforzó la conclusión del perfilador. Durante ese periodo no hubo ningún asalto aquí en la ciudad de Buffalo. Estaba tranquilo con respecto a la actividad de ese asaltante del calibre 22. En las primeras semanas de 1981, el asesino parecía haber desaparecido. En enero de 1981, el FBI y los investigadores locales buscaban al asesino del calibre .22 por los asesinatos de al menos 8 hombres negros en la ciudad de Nueva York y Buffalo. Tras meses de investigación, el detective de Buffalo, John Regan, y su equipo no pudieron dar con el nombre de un sospechoso viable. El caso estaba en el limbo y todos estaban frustrados. No sabían a dónde ir. No tenemos un nombre. No teníamos ideas. Luego, de la nada, hicieron una llamada al Departamento de Homicidios. Un oficial de la División de Investigación Criminal del Ejército en Fort Benning, Georgia, hizo la llamada. ¡No! El ejército había acusado a Joseph Christopher, un soldado de 25 años, por agredir a un compañero. El 13 de enero de 1981, el soldado Christopher intentó apuñalar a un recluta afroamericano. Mientras estaba bajo custodia, Christopher intentó castrarse con una navaja.
Cuando la capitana Dorothy Anderson comenzó a administrar ayuda médica al prisionero, comenzó a murmurar que había matado a hombres negros en Nueva York y Buffalo. No sabía el número exacto de sus víctimas. Era algo que tenía que hacer. Preocupada por su historia, Anderson lo informó a la División de Investigación Criminal del Ejército. Le contó al oficial de la división sobre Christopher. El oficial recordó haber recibido un informe de los asesinatos de Nueva York. Llamó a la División de Homicidios de la Policía de Buffalo como indicaba el teletipo. Para el fiscal de distrito Cosgrove, esto explicaba por qué los asesinatos se detuvieron en el estado de Nueva York. Desde el momento de nuestro descubrimiento de la muerte del segundo taxista hasta casi en la Navidad de 1980, cuando tuvimos los 4 asesinatos en la ciudad de Nueva York, hubo un cese de ataques y aparentemente fue cuando Joseph Christopher estaba en el ejército en Georgia, como descubrimos luego. El FBI y la policía al fin tenían un nombre: Joseph Gerard Christopher. El agente Ambrosowitz y su equipo compararon los antecedentes de Joseph Christopher con el perfil del asesino del calibre .22. Fue bastante preciso. Lo describió como un hombre blanco a principios de los 30, un solitario. Posiblemente si estuviera en el ejército habría sido hospitalizado y habría buscado atención psiquiátrica. Antes de estar en el servicio militar, había tenido un trabajo informal. Tan pronto como se tuvo el nombre Joseph Gerard Christopher, se supo que ese perfil coincidía. Los investigadores rastrearon a varios amigos y conocidos de Christopher. Detective Lovett, ¿podemos hablar un momento? David Robinson había sido amigo del sospechoso durante más de una década. ¿Está familiarizado con el señor Joseph Christopher? A menudo practicaban tiro al blanco y cazaban ciervos juntos en la cabaña de la familia de Christopher. También le dijo a los investigadores que Christopher tenía una colección de armas que su padre le dejó cuando murió. La colección incluía un rifle Ruger .22, pero Robinson nunca vio ninguno recortado. Los investigadores consiguieron una orden de registro para la última residencia conocida de Christopher. Llegaron a la casa de su madre en Buffalo, Nueva York, el 22 de abril de 1981. Parece que nuestro chico no es alguien ordenado. En la habitación de Christopher, el FBI recuperó lentes de monturas de metal y ropa color caqui que coincidía con los testimonios sobre el atacante. El perfil del FBI elaborado por John Douglas predijo que el asesino del calibre .22 estaría fascinado por las armas y el ejército. El sótano de Christopher era un campo de tiro subterráneo. Los agentes encontraron la colección de armas heredada y partes de un cañón recortado. Entre la parafernalia, los forenses encontraron cajas de municiones calibre .22, un cartucho calibre .22 mal instalado, junto con un cargador giratorio. El especialista en balística Thomas Rowan creía que la evidencia era significativa. Encontrar el cargador rotativo para el 10-22 Ruger fue algo importante que apoyó una teoría generalizada a lo largo de la investigación de que el tirador escogió esa arma específicamente para poder esconderla dentro de una bolsa de papel y mantener el perfil bajo al momento de ejecutar a estos hombres en la calle. El cargador giratorio siempre le permitió a Christopher tener las municiones completas y que el arma recortada pudiera permanecer oculta sin tener que ser recargada. Una segunda orden permitió a los investigadores registrar la cabaña familiar en Ellington, Nueva York. ¿Qué opinas? Los detectives cavaron en el lugar donde Robinson les dijo que él y Christopher disparaban.
En la excavación consiguieron 2 cartuchos con una marca única de percusión. La misma marca estaba en los cartuchos recolectados en las escenas del crimen. Los especialistas en armas de fuego del Departamento de Policía del Condado de Erie examinaron los cartuchos que encontraron en la casa y la cabaña de Christopher. Los compararon con los de las primeras 4 escenas del crimen. Llegaron a la conclusión de que todos los cartuchos fueron disparados con la misma arma. Con este enfrentamiento, el fiscal de distrito John DeFranks pudo lograr una acusación de un gran jurado. Los cartuchos hablaban por sí mismos. Pónganlos debajo del microscopio. Ahí tienen la evidencia. No puede ser alterado o contaminado. Joseph Christopher fue extraditado de Georgia y regresó a Buffalo, Nueva York, para ser juzgado. Los oficiales le pusieron a Christopher una máscara de esquí para evitar que los testigos lo identificaran en los medios. Le colocamos una máscara para evitar que testigos potenciales observaran su rostro en la televisión y luego basar su identificación en eso, en lugar de en su propio recuerdo. Bien. Uno de esos testigos clave fue Madonna Gorney. Ella había visto al asesino del calibre .22 la primera noche que atacó en el estacionamiento del supermercado. El 5 de mayo de 1981 confrontó a Joseph Christopher en una línea. Fue un poco aterrador. Estaba preocupada por la posibilidad de que cualquiera en la línea pudiera ver quiénes estábamos allí para identificarlos como sospechosos. Gorney estaba protegida por las luces que brillaban en los ojos de los sujetos. Fue capaz de identificar a Christopher en 2 líneas diferentes. Los agentes y la policía local estaban seguros de que tenían al asesino del calibre .22. Las preguntas sobre la capacidad mental de Christopher retrasaron el juicio. Sí, entiendo. Ya decidieron que van a hacer conmigo. En diciembre de 1981, un juez declaró a Joseph Christopher mentalmente incompetente para ser juzgado. Está bien. Fue remitido al Centro Psiquiátrico Estatal de Mid-Hudson, donde recibió tratamiento. El 17 de febrero de 1982, Christopher fue juzgado apto para ser procesado. El juicio comenzó el 6 de abril de 1982. La comunidad observó cada paso que tomó la fiscalía. Los medios informaron sobre este caso diariamente. A veces era minuto a minuto. Fue bueno para la comunidad porque querían respuestas, querían información. Y fue bueno para nosotros porque empezó a convencer a la comunidad de que teníamos a la persona y que los temores podían ser disipados. Un jurado estatal encontró a Joseph Christopher culpable de los asesinatos de Glenn Dunn, Harold Green y Emmanuel Thomas. Fue condenado a 60 años de prisión. Los fiscales nunca lo juzgaron por los asesinatos de Manhattan. Aún quedaba una pregunta. ¿Fue Christopher también el atacante de los taxistas? Aunque el perfil del FBI excluyó a Christopher como sospechoso, más tarde reveló detalles de las heridas de los taxistas que solo el asesino podría haber conocido. Queríamos asegurarnos en Buffalo y en el condado de Erie de que nosotros satisfacimos la necesidad de la comunidad de profesionalismo, minuciosidad, competencia y todas las otras cosas que la comunidad espera de sus policías y fiscales, y pudimos satisfacer esa necesidad porque tuvimos éxito. A través de la ciencia y el buen trabajo de detectives, Joseph Christopher nunca volvería a ser libre para matar. Pasó el resto de su vida tras las rejas hasta su muerte. Curiosamente, a causa de una rara forma de cáncer de mama masculino, a la edad de 37 años.